estoy feliz de recibirlos a todos ustedes y tener a este panel impresionante. Y bueno, y muchas gracias Mati, Susi, Leo y Katy, dueños de esta casa maravillosa, por abrir sus puertas y recibirnos y tenernos todos acá en Quintana. Bueno, lo que tenemos ahora es un lujo, porque ustedes están viendo la obra terminada y tienen la posibilidad ahora de vivir el proceso completo. Y yo también, porque yo durante 2 años estuve compartiendo con Silvia trabajo de taller, desenrollábamos los papeles, los pisos manchados, todo, pero no había tenido la posibilidad de estar en contacto con Dani, con Vale y con Lucía. Así que hoy ver toda esta ensalada de fruta junta va a ser un gran, gran placer. Así que bueno, nada, vamos a arrancar con esta charla que me parece que es increíble para terminar esta semana. Así que los dejo en las mejores manos. Bueno, buenas tardes. Estoy muy emocionada de ver tanta gente querida, tantos artistas, tantos amigos. Y les voy a contar un poco por qué pensamos esta manera del conversatorio. Me gusta mucho pensar, como me dio algo para leer Denise, que está acá, Denise Nachmanovich, una gran amiga que hacemos filosofía caminando, y que entonces me contaba y me dio su artículo de que la palabra conversar viene de versar, que es en latín antiguo, y que versar no es solamente otra versión, sino que es girar alrededor de, dar vueltas alrededor de. Y entonces conversar sería dar vueltas y bailar en el baile de la vida, de las cosas que nos importan, de los sueños, de los desvelos, con otros, y nunca solo, ¿no? Y la verdad que me gusta mucho eso porque en el bailar con otros no hay alguien que tenga la voz cantante, no hay alguien que dicte, no hay sermón, no hay líneas, no hay leyes, no hay marcos, sino que es una danza, ¿no? Que se va llevando y de la cual en ese siendo va saliendo algo, ¿no? Y cuando pensaba en eso, justo hace un año que partió nuestro maestro Yuyo Noé, y si hubo alguien que nos cultivó en el arte de conversar genuinamente desde las vísceras de la obra y del arte y de la realidad de los artistas, fueron en los grupos con él, ¿no? Así que bueno, le dedicamos esto a hoy, y por eso quise traer a estas personas, porque de verdad fueron grandes interlocutores míos en el hacer de la obra. Y les voy a contar por qué cada uno. Cuando yo ya tenía toda la obra hecha, que esto viene desde la pandemia hasta ahora, y la desplegamos toda, un día lo llamé a Dani Selco y le mostraba que tenía 3 series, viste, que tenía la erosión, que la ven ahí, y tenía otras que eran la erupción, que era, viste, el texto del volcán, de la lija que repele el material, y tenía las inundaciones, y tenía un montón, porque en tantos años era un montón de cosas, tenía tomada la casa desde el living hasta el taller, más todo el pasillo, ¿no? Va. Entonces, sin saber si iba a exponer todo, algunas, si tenían algo que ver y no, y fue Dani un interlocutor muy válido, porque él se dio cuenta, me dijo que son todos movimientos geológicos. Es la geología, es todo uno solo, sí, exponerlo todo, ¿no? Y, y bueno, o sea que él tuvo mucho que ver con esto de la geología. Y bueno, cuando ya estaba decidida a hacer la exposición, la convoqué a Valeria González, y fue una maravilla porque quería a alguien, ¿no? Que tenga, yo quería ir a un museo, a un centro cultural, y era alguien que tenía mucha idea de situar la obra en un museo, y tenía mucho que ver con eso de que yo sentía el sin centro, ¿no? Como que desde la pandemia, que éramos parte de la naturaleza, que no podíamos ser uno especial o uno más, que todo eso, y bueno, ella tenía mucha idea de la realidad, de lo social, de la inundación y de la naturaleza, y de verdad se comprometió un montón y fue muy hermoso. Y bueno, Lucía Cunir, que la conozco hace muchísimos años, era más de 11, 12, fue una gran aliada de taller casi, no todo terreno, porque no solamente que conversamos la obra, resolvimos problemas, encaramos el hacer, tuvimos lecturas de compañía en voz alta, todas las poesías que armamos la exposición y armamos qué mostrar y demás. Y entonces, bueno, y por supuesto Vicky, que no está sentada en la mesa, pero es... Ah, vamos. Ay, Vicky Peláez, querida Vicky Peláez, que era de los grupos de Noé,
que es la anfitriona de esta muestra, es la que me propuso este formato de hacerlo acá como si fuera una galería, con texto, con curaduría, que bueno, es una gran ángel guardiana de todos nosotros, que la queremos y la valoramos porque ella sabe cuidar la obra, sabe cuidar al artista, sabe hacerla rodar, sabe gestionarla como solo ella sabe hacerlo, con una capacidad y una eficacia impresionante. Así que bueno, quería regalarles esto, que conversemos entre nosotros, no va a ser una locución que cada uno hable, sino que cada uno va a desplegar un poquito, así como fue en casa, en el taller, ¿no? Entonces, bueno, Dani Cerco, Valeria González, Lucía Cunillo. Nos gastamos bastante la charla porque estuvimos hablando bastante sobre todo esto que dice Silvia de conversar, que le era importante que suceda. Empezamos a practicarlo y estamos hace, no sé, un montón de horas conversando. Después hicimos el chiste, nadie lo grabó. Así que vamos a tratar de volver a armar algo de todo esto. No sé, ¿quieren que empiece con la lectura? Empezá con el texto, dale. Bueno, gracias, Lu. Bueno, me remito a ese encuentro que contaba mi madre cuando la fui a visitar y me hablaba de la erosión, la erupción y la inundación, como si fueran series separadas. Y empezamos a hablar de ellas y nos dimos cuenta, wow, o sea, son todas formas que tiene la Tierra de moldearse a sí misma. Son movimientos y movimientos de energías y fuerzas inconmensurables que van dando forma. Y los humanos también estamos dando mucha forma, muchas veces no en el mejor de los casos. Y creo que estamos todos de acuerdo de que estamos en un momento de crisis total y de derrumbe tremendo de muchas de las cosas que constituyeron nuestra vida. Y yo vi en los años que duró la producción de estas obras, vi a mi madre, Silvia Rubinson, atravesar violencias, duelos, derrumbes muy, 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 muy grandes. Y vi al artista, Silvia Rubinson, que es lo mismo pero no es igual, practicar una forma de transformación de la violencia a través del arte. En medio de este momento de incertidumbre y de derrumbe, aparece de distintas maneras y en distintos lugares la pregunta de ¿para qué el arte? Se habla, como siempre, de expresión, de representación, se puede hablar de denuncia, muy importante denunciar, se habla mucho de refugio, muy importante el refugio. Y yo lo que vi en esta serie de Silvia Rubinson fue una práctica de transformación de la violencia. Una forma en la que a través de la práctica artística, a través de la confianza en los materiales y en sus propios procedimientos, Silvia fue buscando una forma de no negar las violencias que estaba recibiendo, no dejarlas a un lado, pero a la vez de decir, che, yo no me quiero quedar con esto. Entonces, ¿cómo lo transformo en otra cosa? Que es algo muy difícil en todos los ámbitos, en lo que sea que nos dediquemos, lo podemos ver en la sociedad argentina muy claramente, o sea, son tantas las violencias que están dando vueltas, y como no estamos pudiendo construir formas de transformación de la violencia, lo que hacemos es el espejito rebotín, replicamos esas violencias para lo que esté al alcance de la mano. Un vecino, un novio, un perro, un libro, un vaso. Y creo que lo que hizo Silvia Rubinson en esta serie fue construir a través de su fe en el arte, de su fe en el tiempo del arte y su confianza en los materiales, una forma de transformar, de metabolizar a través de su cuerpo, a través de su taller, a través de su tiempo, esas violencias y transformarlas en otra cosa. Y creo que ahí hay un punto muy, muy lindo. Divino. Sí, por ahí quiero retomar el arte como una posibilidad de metabolizar la violencia de los tiempos, pero de un modo particular. Confianza, confiando en los materiales. Para mí,
es ese el eje de todo este trabajo, de esta geología sin centro, entregarse en un punto a ese hacer conjunto, a ese hacer con, ¿no? Hacer con el agua, con el papel, ¿no? Con esos actantes no humanos. Suena muy filosófico dicho así, pero en la vida real del artista se levanta a la noche y va a ver qué es lo que los materiales están haciendo por sí mismos, ¿no? Entonces, y creo que todo esto tiene sentido porque un artista que confía en los materiales y hace con ellos implica una sensibilidad que reconoce no un mundo que es solo un escenario dominado por solo un tipo de actores, que somos los seres humanos, sino un mundo repleto de actancias que pueden colaborar hermosamente entre sí. Distintas humanidades, pero también actantes no humanos, como la Tierra, como el planeta Tierra, como los materiales que componen la pintura, como la Tierra, actantes no humanos, como el propio planeta Tierra, que tiene su comportamiento, vaya si no, nos lo manifiesta todo el tiempo, a veces en erosiones milenarias que no las vemos con nuestros propios ojos, y a veces en cataclismos porque nos llegan ahora por la televisión, por las redes. Qué vieja es la televisión. Por las redes ahora, en fin. De esto trata la obra, pero no trata de representar los cataclismos, no trata de una iconografía espectacular sobre este comportamiento cataclísmico e indescifrable, misterioso del planeta Tierra. No representa la naturaleza. La obra de Silvia, o Silvia con su obra, se esfuerza en hacer como la naturaleza, no en representarla, ¿no? Y en este trabajo, que es absolutamente material, pero se basa en la confianza en los materiales, claramente creo que de estas cuestiones tiene mucho también para decir Lucía. Como bien la presentó Silvia, su aliada de taller, así dijo, ¿no? Como son esas cristalizaciones de la obra en este fluir continuo de la materia, ¿no? Sí, hay algo que yo quería contar que me parece que es como lindo, o sea, ahora se ve todo puesto, fijo, estático, pero cambió mucho. Y hay algo que tiene Silvia que a mí me llama mucho la atención en respecto de conocer otros artistas, que es que confía mucho en el tiempo y tiene mucho tiempo. Digo, el tiempo es algo que está, pero la gente lo administra de modos distintos, digamos. Dedica mucho tiempo, esta obra la estamos haciendo, como dijo Silvia, hace mucho, mucho, pero yo la muestro a la villa muchas veces. ¿Y por qué digo esto? No es que la mostró muchas veces en galerías, es que cada vez que venía un artista a charlar con Silvia de la obra, cada vez que venía Dani a ver, cada vez que venía Valeria, montábamos toda la muestra. Y toda la muestra, lo digo, no es gracioso, pero es real. Es mucho más. Y montábamos, era colgar las obras, o sea, imaginen que todo esto se trabajaba en el piso porque son muy grandes, o sea, había que colgar todo, había que armar series, volvíamos a armar series al mes distintas, veíamos que estaba todo junto, todo separado, que si eran varias muestras o una sola. Y eso también habla como mucho de la escucha ante el que venía, porque el que venía veía toda la muestra y después había muchos encuentros que teníamos que Silvia sacaba el papelito con los apuntes de lo que había pasado en esa charla y volvíamos a pensar la obra en relación a esa charla. Y para mí ahí se desarrolló, ella habla más de un modo de hacer, para mí es una técnica, es desarrollar la técnica propia de la obra, que es como muy particular, que es algo como en relación al material con el que está trabajando, en relación al tiempo y en relación al agua, que el agua tiene otro tiempo en el discurrir, sobre todo en las muy grandes.
que era, bueno, nos vemos la semana que viene, entonces tengo que hacer manchas para la semana que viene. Entonces calculaba los días para que se les sequen. Bueno, todo eso tiene como un proceso de mucha atención, de mucha mirada ante la obra. Quiero decir que yo les quiero contar que cuando yo me largo con la obra, yo no tengo ni idea ni lo que va a ser, ni lo que va a pasar, no tengo una idea en mente, no tengo un significado. En realidad la obra se significa después, y no sé, pueden pasar 2 años, 2 años y medio, 3. Por eso también son tan lindas las exposiciones, porque uno lo sacó de la casa, lo sacó del piso, lo sacó del horizontal del taller, y lo ve todo junto, y te caen un montón de fichas de un montón de cosas que no te diste cuenta que hiciste, porque yo tengo una operatoria con las manchas, que la tengo hace muchísimos años, o sea, hace más de 17, que es verter. O sea, yo no toco el pincel, no toco con pincel, sino que tengo vertedores que voy vertiendo, y claro, a esta altura ya sé que el cristal es casi un pincel, porque es como el sonido es increíble, el de porcelana, el de cerámica, bueno, el de lata, el de plástico, bueno. Y entonces yo preparo un montón, y la verdad que, o sea, se arma una situación casi de alquimia donde preparo todo lo, no sé, por ejemplo, para estos, o sea, el grafito, el carbón, el liante, yo qué sé, acrílicos, tintas chinas, con brillo, sin brillo. Y cuando tengo todo y tengo una cantidad de baldes así importante, una cantidad de agua importante para no ir tantas veces, tengo todos los papeles en la mesa grande y los voy tirando. Y claro, de ahí salieron muchas palabras, que por eso salió la inundación, porque yo sentía que había una furia, ¿no? Que yo tiraba con una furia, ¿no? Y entonces estábamos inventando con una amiga el verbo furiar, que no existe, pero que es muy lindo, tendría que existir, el verbo furiar, y sentíamos que yo sentía que se abrían todas las cataratas del cielo y las lluvias torrenciales, y que había barro, y que había inundación, y que se desmadraba el río, y no sabía dónde iba. Y pasaron 2 o 3 años que yo hacía todas esas manchas, donde descubrí que, bueno, era material eso, que no me gustaba así, y que lo iba recortando con agua, y que, claro, estaba fascinada por las pequeñas mínimos matices o diferencias que tenía este pedacito con el otro, o este pliegue que había hecho esto, o el otro scrunch que había hecho el otro. Y esto que decía Dani, decía Valeria, ¿no? De la transformación entre el hacer, que la obra es el hacer, como decía Paul Valéry, ¿no? La transformación, después cuando uno la ve, parece una celebración de la diversidad, donde todos se llevan bien y conviven divino, todos los matices y todas las diferencias y todas las oscuridades y todas las luces, cosa que me da mucha alegría, ¿no? En lo de erupción también dirigían, o sea, es como si uno tuviera un otro en todo el hacer, como una conversación, como un rondar, porque yo ando girando todo el tiempo por la mesa, y es como un otro que yo desconozco y que andamos ahí peleando, discutiendo, a veces no contenta, a veces alegrada, a veces felicitándolo, a veces diciendo que bien, a veces diciendo no, que no me gusta. Pero hay un otro que me interpela todo el tiempo y que también decide, como los chicos, como los hijos, viste, que cada uno tiene su personalidad. Y desde la primer manchita, de verdad, cada obra tiene su personalidad y su manera de preguntarte, interpelar, y uno la va siguiendo, ¿no? Y de verdad me gusta que estén las palabras suspendidas, me gusta que esté suspendido el significado, me gusta que tenga que hacer ese juego y ese baile que no sé a dónde voy a llegar y que se significa después, ¿no? Por eso se hablaba tanto de la materia, del material, de seguirlo, de escucharlo, de acompañarlo, de alojarlo, de anfitrionarlo, ¿no? Sí, no, porque me di cuenta, no, porque es increíble, me di cuenta acá con una persona amorosa que vino a verme, que cuando yo le dije verter, me dijo, ¿qué es verter? Y yo le digo, bueno, vos tenés los vertedores y yo qué sé qué, y le contaba todo esto. Y la miro y le digo, porque es una persona que es muy estudiosa del Yiddish, le digo, pero vos escuchaste lo que yo te dije, porque verter es verter en Yiddish, es palabras. Y de verdad yo estoy convencida que para mí es un segundo idioma, o una segunda lengua, o una segunda manera, el arte y todo esto de expresar mis sentimientos y mis afectos sin palabras, ¿no? Y a la vez es loco porque como pasa con las lenguas, justo que hablas con el yiddish, puedo pensar como la mezcla entre el yiddish en tu vida, ¿no? El castellano, el hebreo, hasta el portugués de Brasil, tu inglés ruso, o lo que sea que se mezcla. Así como las lenguas se van mezclando, los lenguajes también se van mezclando.
y que vos a verter le digas palabra y a esas manchas o a esa relación le llames un otro idioma, es muy lindo, porque todo eso está mezclado en nosotros. Y como contaba Lu, como que parte del proceso tiene que ver con invitar gente a hablar, conversar, tomar apuntes de esa conversación, volver a la mancha, volver al agua, volver a conversar, leer, subrayar, conversar de nuevo. Y ahí la palabra es una instancia material fundamental de este trabajo, pero no está ahí, supuestamente. Como esta conversación, digo, no estamos tratando de explicar nada o de representar nada, es una instancia material de tu proceso. Y para mí, en ese sentido, como Silvia es una artista muy de los procedimientos, ella inventa reglas del juego y lo juega años, horas. Y para mí, los artistas de los procedimientos, o mejor dicho, con lo que producen o hacen los artistas de los procedimientos, es muy difícil decir cuál es la obra y cuál es la no obra. Yo diría que en tu caso todo es la obra y que van habiendo instancias materiales de esas obras. Y creo que con la conversación y con el habla y con las palabras pasa eso también. Como que están ahí. Parte de tu vertedor está lleno de palabras diluidas. O quizás estás hablando de geologías, de movimientos geológicos tan grandes que estamos tan lejos que las palabras no se ven, pero están ahí. Como que, y ahí también hay algo interesante entre lo que se ve y lo que no se ve, porque me parece que Silvia está constantemente fascinada, a propósito y sin querer, por movimientos que la superan, por movimientos inconmensurables, por el azar, por lo indefinido, por lo inasible. Y creo que esa apuesta está presente en lo que se ve y en lo que no se ve. Sí, justamente Lucía hoy en nuestro encuentro en la terraza nos compartió, nos leyó un fragmento muy lindo que tenía que ver con los distintos lenguajes que hablamos, no algo en abstracto, sino como encarnadura de momentos de vida que por ahí después da para compartirlo. Yo antes de devolverte la palabra, porque creo que es un fragmento muy hermoso para compartir, quería retomar un poco de todos, ¿no? Ambos dos, madre e hijo, los dos en un momento hicieron un gesto así, de alguna manera cada uno a su modo, queriendo marcar esa distancia, podríamos decir quizás insalvable, quizás asintótica, entre el proceso y la obra de arte acabada, ¿no? Y me parece re importante relacionarlo con lo que dijo Lucía. Silvia, lo que me gusta de Silvia es que siento que siempre tiene tiempo. Eso es, díganme si no es algo recontra revolucionario del arte. Perdón, hace un montón de cosas además, eso es lo increíble, sí, o sea, eso es lo increíble. No, sí, pero digo, en esta vida colonizada totalmente, cuando en verdad tiempo es lo único que tenemos, porque si vamos a un materialismo duro, es lo único que tenemos, pero bueno, perdón que me voy por las ramas, tomaba lo del tiempo y esta distancia entre el proceso y la obra, ¿no? Y lo del tiempo, y es tal cual. La obra, Silvia, muchas veces dice la palabra insistencia. Hay algo como del proceso, no hay una relación con la materia en el sentido de la materia es un medio para hacer una obra, ¿no? Como para materializar esta imagen que he proyectado. No. Es todo el tiempo una insistencia en trabajar con los materiales, por supuesto no sabiendo a ciencia exacta lo que quieren los materiales, pero todo el tiempo dando su vida por averiguarlo. Y a mí eso me recuerda mucho a una frase que amo de un enorme pintor alemán, Gerhard Richter,
que visitábamos en la terraza también, en la mágica terraza, y que decía: la pintura es la única lucha destinada al fracaso que vale la pena. La cita esta que les leía es de un libro de Silvia Molloy, que se llama Vivir entre lenguas. Ella se autopercibe trilingüe y dice: ¿se puede hablar de trauma en el idioma que se habla? Es decir, en el idioma en que se era en el momento del evento traumático. Pienso en Elie Wiesel, quien antes de Auschwitz dominaba varios idiomas. Después de Auschwitz dedicó un año a estudiar otra lengua, el francés, y en ella escribió su obra. Como desafío, quería demostrar que había entrado en una nueva época, probarme a mí mismo que estaba vivo, que había sobrevivido. Quería seguir siendo el mismo, pero dentro de otro paisaje. Esto que pasó en estos movimientos geológicos con estos materiales que yo no conocía y que son muy a mano de cualquiera, justamente es que te regalaban un montón de capas y un montón de territorios y de magmas que desconocidos para mí, que no me habían pasado en otras obras, y que de verdad se creaba un territorio nuevo. Entonces, si bien yo empezaba con la furia o con el metabolismo de, no sé, de lo que sentía o de la violencia, de verdad se transformó en agarrar como de otras capas de uno mismo, ¿no? Y de otros ecos de otros tiempos, a seres que lo transformaban, ¿no? Y entonces, yo hoy les contaba, ¿no? Que cuando estuvimos en Corrientes, me pareció divino que en los esteros de Libertad todas las flores eran violetas, ¿no? Y yo, mujer de ciudad, le digo al Señor: qué divino, ¿a quién se le ocurrió esta idea tan brillante? ¡Que era bárbaro! Todas las flores en todos lados son violetas, queda divino. Me dijo: no, me dice, qué paisajista ni qué paisajista. Nosotros tenemos una capa mineral que da este color, ¿no? Y yo siento que en cada serie de verdad aparecen capas minerales de las cuales yo no conocía. Y entonces hoy les puedo decir que bueno, ¿no? Que tiene ecos de otras épocas, y la empatía que uno tiene con determinados materiales tiene que ver con la historia de uno. De hecho, yo tengo una hermana artista, ella trabaja con hilos, con la aguja. Yo no agarro un hilo, aunque sé coser, y una aguja, ¿no? Tenemos como empatía con otros materiales, ¿no? Y entonces me termino enterando, después de mucho tiempo de estar con el sulfito, algo llamado papel de almacén, que mis abuelos, cuando vinieron de Europa y eran inmigrantes, si bien mi abuelo era un estudioso que daba clases y demás, llegó acá, pusieron un almacén y escribía sus poemas en el papel de almacén y se los publicaban y los escribía en yiddish. Y me vengo a acordar, como decía ella, ¿no? Que bueno, que en todo esto de los traumas hubo carpinteros muy importantes que tuvieron que ver con esto. Yo ni me di cuenta, porque aparte todo esto nació por error. Nació por error el papel sulfito, nació por error lo de la lija, nació por error lo de la erosión, y bueno, viste, la obra, el material, o esto que ellos llaman el material, o lo no humano, tiene algo que si vos te dejás llevar, te regala sorpresas, ¿no? Entonces, claro, cuando yo empecé a expandir la mancha inundaba todo, la mesa, el piso, todo lo que quieran. Y entonces el papel de abajo, que era el papel sulfito que yo ponía debajo de los Fabriano 350 gramos, quedaban más lindos que los de arriba. Entonces, cuando empezaron a quedar más lindos que los de arriba, yo dije: che, tengo que provocarlo, no esperar que esto me acontezca, ¿no? Y entonces empecé a provocarlo, fascinada con lo que provocaba y con la absorción que tiene y cómo deja la huella, ¿no? Este bendito papel de almacén, no solamente queso y aceitunas. Y de verdad era increíble lo poroso que era y las posibilidades que me daba. O la lija también fue un accidente absolutamente accidental, pero bueno, fue tan lindo cuando vi que rechazaba el material, cosa que yo no sabía, que la lija no absorbe el material, sino que lo rechaza, y se empezaban a hacer burbujas. Y de verdad, como empecé con los colorados que están por ahí, de verdad parecía un volcán con lava que dejaba todo negro, y yo estaba en llamas y decía: esto es así tal cual. Y bueno, después empezamos a sumar más tamaño y a conseguir, y claro, por supuesto, la lija, el rollo de 45 metros de lija por 60 es para los carpinteros de que ir a San Martín a comprarlo a la fábrica de no sé qué. Pero bueno, es como que el error, de verdad, si vos estás atenta, no es un error, capaz que es un regalo, ¿no? Pero bueno, eso.
encanta esto del error, la intuición, el regalo, me parece que es muy hermoso. Veníamos hablando antes también de la diferencia entre planear un proyecto y hacerlo, o desplegar un juego, un procedimiento, e ir escuchando al propio procedimiento que uno desplegó, porque uno sentó unas bases, tiró unas reglas, pero te mantenés escuchando. Porque Silvia podría haber mandado un PDF para pedir el presupuesto de los pocos que hay, diciendo, voy a dibujar sobre el papel de almacén que trajo mi abuelo, que escribía los poemas, qué sé yo, todo. Justamente, a eso voy. No era un plan, no era un proyecto, fue algo que sucedió, fue un encuentro entre vos y ese papel, pero vos tuviste la suficiente escucha en ese proceso para decir, che, me copa más este papel que el Fabriano, que era lo que yo pensaba que estaba bien. Y ahí hay error, hay intuición, pero también puede haber otra cosa a la que no sabemos cómo llamarle, que también son formas de comunicación que no podemos narrar. Que puede ser que quizás vino tu bisabuelo y te tiró un papelito en la mesa. En serio digo, no es un chiste. Porque algo de lo que estamos hablando, si pensamos lo humano y la naturaleza, o sea, gran parte de nuestro error es producir esos binomios, esos binarios y sostenerlos a través del tiempo. Entonces, seguimos pensando el binomio humano-naturaleza, vamos a seguir llamando esas apariciones de formas modernistas, que me encantan, tipo accidente, error, intuición, amo todas. Bueno, digo, hay abiertos otros canales en esas capas, hay abiertas otras comunicaciones en eso que no se entiende, y yo me animo a pensar que en ese amor tuyo por el error, por las capas, por la intuición, por la mezcla de tiempos, de lenguas, hay una invocación también a que otras capas del tiempo, de tu vida, de la historia, de lo que sea, se hagan presentes para vos en el taller. Como nunca, si no te gusta el templo, el taller es un templo también. No, invocación. Invocación, claro, llamar Como voces. Hagámosle espacio a eso, porque parte de esta crisis en la que estamos tiene que ver con insistir en la ciencia, la razón, el modernismo, nosotros somos los humanos, hacemos mierda todo, la naturaleza es lo otro. Total. Sí. Ley de glaciares. Absolutamente, sí, totalmente. O sea, sí, prefiero retomar lo que dijiste que sumar, porque me parece muy copado como conclusión. Solo es error con relación a pensar un proyecto. Volvemos a lo que yo también decía antes, el material como medio para. Pero si no estamos en ese modelo dominador de la materia, y estamos en una posición de escucha, vos usaste esa palabra, de invocar, de reconocerle voz a todos esos otros actantes no humanos. Insisto en esto no tanto por una filosofía de la naturaleza, sino porque creo que el arte tiene un rol fundamental en poder cambiar la sensibilidad que nos llevó hasta acá. Y no digo nos llevó hasta acá por una cuestión de ideologías políticas que pueden ser unas, otras. Digo frente a la obviedad de destrucción del planeta, que no es de destrucción del planeta, porque el planeta va a seguir viviendo perfecto sin la raza de mamíferos llamada humana. O sea, no tenemos que salvar nada. Lo que se va a destruir es las condiciones de vida de nuestra especie en esta frágil atmósfera. Entonces, volviendo, el arte escuchando un mundo donde muchas más cosas que lo humano hablamos y componemos, hasta una familia puede ser pensada ecosistémicamente, mucho más allá que esa cosa de la pureza de la sangre y todas esas cosas que tanta destrucción han traído. Entonces me parece que la obra, perdón que no sabía qué hacer. Quería más que agregar, retomar lo dicho en el sentido de que me parece que hay algo de esto muy profundo en
en el sentido de la obra. Así que bueno, invitemos a todos a firmar el Change.org en defensa de nuestros glaciares. Sí, ¿por qué no? Digo, porque, a ver, no es para hablar de contenidos ecológicos acá. Me parece que doy por sentado que las personas que están aquí, al estar sensibilizadas con claro, totalmente. Eso, gracias, Diani. Sí, total. Claro. Sí. Yo creo que ella se la agarró con el agua tanto y yo estoy de acuerdo, ¿no? Que el arte tiene una gran propuesta para hacer al mundo, aunque no lo va a arreglar, porque desarrolla, claro, las sensibilidades, los otros sentidos que no son solamente la razón y la cabeza, ¿no? Y el dominio y todo eso, ¿no? O sea que tenemos mucho para aprender y para formarnos del arte, y aparte porque de verdad es un lugar de controversia sin vereda enfrente, de verdad es un lugar que te saca de la certeza, porque si vos empezás algo y te bancás 2 o 3 años, no sabes ni a dónde vas a llegar, es porque te bancás lo imprevisto, lo incierto, no estás en una secta, ni una certeza, ni una seguridad, ni una garantía, que eso es lo que yo llamo mi insistencia o el tiempo, y esa confianza en que, bueno, ya voy a ver, ¿viste? Ya vamos a llegar, ¿viste? Pero siento que lo tengo que hacer o hacer, ¿no? No, con eso solo como agregar que me parece que quizás como el rol de artista, menos en la producción de objetos para que terminen expuestos y más bien como para pensar el mundo en el proceso de hacerlos. Eso. Les agradecemos de verdad a todos un montón. Espero que hayan disfrutado de intercambiar versiones y comentarios, así como fue a lo largo del hacer la obra. Así que bueno, a todos los que participaron en cualquiera de los tramos y fracciones de tiempo de la obra, a todos los que caminamos, que charlamos, que conversaron, que apoyaron, gracias mil y gracias a todos.